Muy buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Jofré y a la doctora Zamorano por invitarme a contarles un poco de qué es lo que estamos con influenza en pediatría. Y primero conocer a nuestro enemigo, ya muchos saben de ella, ¿verdad? Es el virus de la influenza. Es un virus que es un virus RNA, que es un virus envuelto, pero que tiene este RNA fragmentado en 8 segmentos, lo que hace fácilmente que ocurran mutaciones o modificaciones en cada ciclo de replicación y particularmente también cuando se mezclan distintas cepas de virus influenza en un mismo hospedero, facilita el intercambio de este material genético y que eventualmente puedan surgir nuevas variantes que, como todos hemos vivido, ocurren cada ciertos números de años, brotes más intensos o cuando ya hay cambios un poquito más radicales tenemos las pandemias. El virus de influenza A es principalmente el que más está sujeto a estos cambios y como pueden ver cuando uno mira la hemaglutinina, la neuraminidasa, existen varios tipos, entre 18 y 11 tipos de cada uno de estas proteínas, pero las que circulan hoy en el mundo son de la influenza H1N1, es la variante pandémica que apareció en el 2009 y de ahí se nos quedó, y la H3N2. Para influenza B hay muchos menos variantes, pero existen 2 linajes, que es la Yamagata y la Victoria, y que pueden ir variando también su circulación en los distintos periodos. ¿Cómo se comporta la influenza? No necesito decirle a ustedes porque todos lo vivimos. Influenza es un virus que circula por lo menos en los países de clima templado en forma muy estacional, donde tenemos los brotes invernales. Y en este gráfico de aquí podemos observar en una gráfica que es de la red de influenza que conduce la OMS, que es FluNet, cómo ha circulado el virus influenza en el hemisferio sur en los últimos años. Podemos ver el brote grande que ocurrió el año pasado, donde el principal agente en cuanto a influenza A fue la influenza no tipificada, que es la verde más oscuro, pero después predominó H3N2. Esta es nuestra gráfica que pone el ISP todos los años. También en los últimos años podemos ver el comportamiento estacional, el gran brote del año pasado, donde también identificamos la mayoría no tipificable, pero después se identificó H3N2. Y en la vigilancia que llevamos en la red metropolitana de vigilancia de virus respiratorios, el comportamiento de influenza A, influenza B, en rojo influenza A, que siempre tiene una mucho mayor incidencia que los brotes de influenza B, y los brotes de influenza B tienden a estar más desplazados ya no en el invierno, sino que más bien a la salida del invierno y más bien en la primavera, como pueden observar en esta gráfica que les muestro. ¿Qué ha pasado con influenza B? Estos son unos datos que me proporcionó la doctora Jofré, que mostraron en el ID Week del año pasado el comportamiento de la variante o el linaje Yamagata en el hemisferio sur y estudios hechos por los australianos. Se puede ver cómo desaparece el linaje Yamagata y desde la pandemia hacia adelante solamente han demostrado circulación de la variante Victoria. Este es un estudio de varios países que vigilan el tipo de linaje de influenza B que circula y vemos cómo desde el año 21 en adelante no se ha descrito o aislado ningún cepa del tipo Yamagata. Y aquí tenemos nuestra vigilancia de nuevo de FluNet,
que corresponde a la circulación de influenza B en el hemisferio sur desde el año 2022. Y como pueden ver, solamente se ha descrito la variante Victoria, y una vez podría decir, bueno, pero es que son tantas las Victorias que las B no se ven, pero cuando hacemos un zoom al hemisferio sur y la circulación de Yamagata es 0. O sea, lo que vemos aquí, estas 6 individuos en que se les aisló, estas barritas medias amarillas, se les aisló Yamagata, corresponden al hemisferio norte. O sea, en el hemisferio sur no se ha identificado circulación de esta variante. ¿Cómo se comporta el virus de influenza? Es uno de los virus que causa mayor impacto a nivel mundial en todos los grupos etarios, con más de 1.000 millones de casos anuales, 3 a 5 millones de casos graves, o sea, hospitalizaciones, muertes alrededor de 500.000, con la deformación de las enfermedades tropicales muy comparable a lo que produce malaria en el África subsahariana, o sea, un tremendo impacto sobre todo en algunos grupos. Y lamentablemente, como en todo, la mayoría de las muertes y las enfermedades graves las observamos en los países de menores ingresos. Produce hospitalizaciones que están concentrados fundamentalmente en el adulto mayor, y el grupo que le sigue son los niños más pequeños. Veamos más en detalles qué pasa en los niños más pequeños e influenza. Podemos ver que la proporción en casos, 90 millones de casos en el mundo al año, es bastante menos que los 1.000 millones que se notifican en globo, con menos hospitalizaciones, pero son cifras significativas, entre 500.000 a 1,5 millones más o menos de niños. Pero en los niños esta influenza grave representan aproximadamente el 4 a 5% de las hospitalizaciones por ira grave, a diferencia de lo que ocurre en el adulto mayor, donde influenza es la proporción más alta de hospitalización por ira baja en este grupo etario. Lo mismo que las muertes en niños menores de 5 años, entre 13.000 a 97.000, representan un 4% de las muertes por ira baja. Y estas se concentran principalmente en los menores de 6 meses. En este estudio que hizo Jara, basados en datos de notificaciones y centros centinelas, pudo establecer que entre el 2013 y el 2018 se produjeron aproximadamente 43.000 casos de influenza en los niños entre 6 meses y 2 años, que llevó a casi 1.000 hospitalizaciones. ¿Cómo sabemos qué pasa con influenza en el país? Bueno, existe la vigilancia a nivel nacional que está basada en centros centinelas, la vigilancia de ETI o enfermedad tipo influenza o lo que conocemos como el síndrome gripal, que está sobre todo en la atención ambulatoria, y también está la vigilancia de hospitalizaciones por ira grave en hospitales que se comportan como centros centinelas también. Y de lo que va del año, en el 2015 a la semana 15, que es la última notificación, la incidencia de enfermedad tipo influenza estaba alrededor de 60 por 100.000 habitantes, similar a lo que ha ocurrido en años anteriores, pero un poquitito más desplazado con anterioridad que el promedio de años previos. Y en relación a las hospitalizaciones o ira grave, podemos ver que los grupos etarios en Chile más afectados es el adulto mayor de 60 años, seguido por el grupo entre los 5 y los 59. Y específicamente los menores de 2 años, a diferencia de lo que ocurre en globo en el mundo, en Chile representan una baja probabilidad de hospitalizarse por virus influenza. Y las muertes, esta es la gráfica del año pasado de las muertes ocurridas por influenza especificada
y la gran mayoría son entonces en los adultos mayores de 65 años. Si uno mira la curva de los adultos de 65 años es exactamente igual casi que a la curva de la mortalidad general por influenza en el país. Y hubo solo 6 muertes en menores de 1 año atribuibles a influenza u otros virus respiratorios, porque en ellos se amplía un poquitito la búsqueda de agentes causales. ¿Qué podemos decir con el comportamiento o la presentación clínica de influenza en los niños? Primero, es un virus que se transmite por gotitas y por fomites. Tiene un periodo de incubación muy cortito, en promedio 2 días, y los escolares son los principales transmisores de influenza en la comunidad. Y basta ver con que ponemos vacaciones escolares cuando hay transmisión de estos virus y se nos caen las curvas rápidamente. Es mucho más probable que ocurran casos secundarios cuando el caso índice es un niño. ¿Y por qué? Porque los niños, a diferencia de los adultos, comienzan la excreción viral antes de que comience la sintomatología, de modo que cuando ya están sintomáticos y uno les dice pónganse la mascarilla, ya han desparramado el virus para todas partes, ¿verdad? Y además su excreción viral es más prolongada. ¿Cómo se manifiesta influenza en niños? Aquí estamos bien distintos a lo que ocurre a los adultos. La famosa definición de síndrome gripal o enfermedad tipo influenza es muy sensible, pero muy poco específica para virus influenza en la población pediátrica. En este estudio vieron que solamente el 17% de los niños que se les hizo o se les confirmó el diagnóstico de influenza habían tenido un diagnóstico clínico de influenza, ¿ya? Y siendo la fiebre y la tos los elementos más predictivos, así todos son bien poco específicos. Y podemos verlos aquí, donde buscaron, bueno, veamos si es que los elementos clínicos, cuáles nos ayudan para hacer el diagnóstico de influenza, y lamentablemente no los hay. El valor predictivo positivo de los síntomas de influenza alcanza al 30%, o sea, no es suficiente para quedarnos tranquilos con la clínica que estamos diagnosticando los casos de influenza. Y el síntoma clásico, que es la fiebre, por supuesto la encontramos en influenza, pero la encontramos también en metaneumovirus, la encontramos en adenovirus. El síntoma de la tos también lo encontramos en sincicial, metaneumovirus, rinovirus, bocavirus, etc. Entonces, no existe ningún parámetro específico para descartar o confirmar ninguno de los virus respiratorios en realidad en la población pediátrica, por lo que los síntomas por sí solos no debieran ser utilizados para la certeza diagnóstica. Y ya vamos a ver en quién nos importa tener esta certeza diagnóstica. No está exento de complicaciones influenza en la población pediátrica. Las principales son la sobreinfección con otros virus, pero también frecuentemente la sobreinfección bacteriana, y ahí lo más frecuente es la otitis media aguda, seguida por la sinusitis, pero también tenemos las neumonias. Exacerbación del asma, convulsiones, encefalopatía. Los que trabajamos en hospitalización, ¿verdad?, en terciaria, vemos todos los periodos de influenza en niños con encefalitis asociados al virus de influenza. Tenemos miositis, particularmente en la influenza B, y también casos de Guillain-Barré, por supuesto, muerte. ¿Quiénes son los que están con mayor probabilidad de tener estas complicaciones? Son los niños con comorbilidad. Aquí la edad por sí sola pierde un poco de fuerza y sí tiene mucha fuerza la presencia de la comorbilidad, siendo las más frecuentes, por supuesto, las enfermedades crónicas pulmonares, pero también las neurológicas. Y posterior a la pandemia se nos vino con todo el factor de riesgo de la obesidad como una comorbilidad para presentar influenza grave.
Aquí, de nuevo, mirando la definición de enfermedad tipo influenza para la vigilancia, recalcar que son muchos los virus cuando desde el consultorio, ¿verdad?, hacen la notificación. Esta es una clásica enfermedad tipo influenza, se le toma una muestra para confirmar etiología viral y, sorpresa, nuestra enfermedad tipo influenza puede ser causada por varios virus, siendo los más frecuentes, por supuesto, influenza, pero también tenemos rinovirus, adenovirus y ahora el SARS-CoV-2. Y lo mismo nos ocurre en IRA grave. Fíjense aquí, este es entre las semanas 14 a la 23, fue el gran brote de influenza el año pasado. Sin embargo, claro, muchos de los casos fueron influenza, los que se encuentran aquí en Calypso, la influenza H3N2, pero tenemos en rojo rinovirus, muchos casos de hospitalización por rinovirus, y acá en naranjito es la H1N1. ¿Qué hacemos cuando tenemos necesidad de utilizar un tratamiento para la influenza? Existen antivirales que vamos a utilizar con propósito terapéutico, es decir, tratar a alguien que está cursando con influenza o con propósitos preventivos. Y para tratamiento, la indicación actual está para la influenza grave y para los individuos que están cursando con una influenza no grave, pero que tienen alto riesgo de evolucionar hacia una influenza complicada. ¿Y quiénes tendrían indicación de profilaxis? Los contactos de alto riesgo de evolucionar a una influenza grave y que no pueden ser vacunados o no han podido recibir la vacuna. Yo les mencionaba entonces que el diagnóstico clínico era insuficiente para poder asegurarnos que estamos frente a un cuadro de influenza, y aquí este estudio evaluó cómo impactaba el poder contar con una técnica diagnóstica como es el test rápido de influenza, el test inmunocromatográfico, comparado con el juicio clínico, que es el panel de arriba, comparado con un test negativo y comparado con el diagnóstico estándar, que tiene mucho que ver con algunos elementos de laboratorio, radiografía y características clínicas, y en todas ellas el contar con un test diagnóstico positivo había aumentado el uso de terapia antiviral, en este caso oseltamivir, y mejoraba entonces la prescripción. Dicho de otras palabras, podemos, si no contamos con una técnica de diagnóstico al momento de sospechar un caso de influenza en un paciente que eventualmente puede requerir tratamiento, podríamos dejar de tratar a varios individuos por no sospechar adecuadamente que estamos frente a una influenza. ¿Y cuáles son estos antivirales? Están los clásicos, los inhibidores de la neuraminidasa, donde el más conocido es el oseltamivir, que es un medicamento oral, es activo contra influenza A y B y también contra influenza aviar. Cuando se usa en individuos ambulatorios sin patología asociada, acorta más o menos en un día y medio la duración de la sintomatología, siempre y cuando su uso comience muy precozmente. Ojalá en las primeras 24 horas de síntomas. Los estudios en que muestran que ya más allá de las 48 horas realmente se pierde esta capacidad de acortar los síntomas, de modo que desde el punto de vista práctico no vamos a aportar mucho a un individuo con influenza si nuestro diagnóstico ha pasado este momento. ¿Qué hacen estos antivirales?
inhiben la capacidad de la enzima que libera al virus de influenza cuando está emergiendo de su célula hospedero, de modo que se van quedando todos aglutinados a la célula y por lo tanto no se produce la capacidad de ir invadiendo las células vecinas y continuar con la replicación. La gracia en pediatría del oseltamivir, que está súper bien estudiado, puede ser utilizado a partir de las 2 semanas de vida, de modo que es nuestra única herramienta terapéutica que tenemos en la población pediátrica, porque existe una nueva antiviral que está muy en boga, que es el Valoxivir, que tiene la capacidad de actuar sobre esta endonucleasa, que es una enzima que modifica la RNA polimerasa del virus, que le permite entrar en replicación y generar el RNA mensajero. En otras palabras, evita que se genere el RNA mensajero cuando el virus influenza se está replicando. Y ha demostrado ser bien efectivo en reducir los síntomas, aliviar la fiebre, pero la ventaja mayor que tiene es que su vida media es bien prolongada y basta solo una dosis para hacer el tratamiento de la enfermedad. Desventaja es que es bien caro y segunda, para nosotros en pediatría, es que todos los estudios que se han hecho son en niños mayores de 12 años y en quienes está aprobado. Hay un estudio que ha evaluado la eficacia, la efectividad y el comportamiento en una población entre 5 y 12 años. Menores de 5 años es muy limitado y menores de 1 año no hay ningún estudio que nos permita realmente conocer su actividad. Su indicación está para tratar influencias no graves o uso profiláctico, eso en cualquier grupo etario. Este es el único estudio de niños en que compararon el Valoxivir con oseltamivir en población de niños de 5 a 12 años y en pacientes con influenza no grave, y vieron que no hubo una diferencia significativa con el oseltamivir en cuanto a la duración de los síntomas, tampoco tuvo menos eventos adversos que el oseltamivir y una reducción muy marginal en la duración de la fiebre. Así es que parece ser que nuestro viejo oseltamivir sigue siendo la indicación, además que está ampliamente disponible en el país y está en todos los centros de atención hospitalaria, que es donde debiéramos usar este medicamento. Y entonces, viendo qué usar, aquí tenemos la guía de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de la influenza, que está calentita, salió a fines del año pasado con su puesta al día. Y ellos recomiendan para las influencias no graves, pero en pacientes con factores de riesgo, debieran recibir terapia con antivirales, y este antiviral es el Valoxivir, eso es OMS. Y los pacientes con influenza no grave y sin factores de riesgo no tienen indicación de recibir terapia con antivirales, ¿ya? Entonces, es a este grupo de pacientes que necesitamos hacer diagnóstico y estos no, podemos quedarnos con el diagnóstico clínico. En pacientes con influenza grave, independiente de la edad, la indicación de terapia sigue siendo el oseltamivir. Y la Asociación Española de Pediatría sacó también una guía basada en la metodología GRADE con recomendaciones en que son muy similares a lo que dice la OMS, solo que no aparece el Valoxivir como un agente a utilizar, sino que es el oseltamivir, y son las mismas recomendaciones. Se usa oseltamivir en los pacientes con influenza no grave, pero con factores de riesgo, y no recomiendan el uso en aquellos con influenza no grave y sin factores de riesgo, y sí debe ser utilizado en los pacientes hospitalizados
con influenza grave. No es lo mismo estar hospitalizado con o por influenza. ¿Ya? A veces tenemos niños hospitalizados que se hospitalizaron, un lactante chico, por ejemplo, por diagnóstico de un síndrome febril y que le diagnosticamos la influenza. Si ese niño está estable, sin dificultad respiratoria, no tiene indicación de dejarle oseltamivir, no se ha visto que vaya a prevenir la evolución a una enfermedad grave, de modo que hay que aplicar también el juicio clínico cuando nos enfrentamos a casos de pacientes hospitalizados e influenza. Y el uso en los antivirales, tanto la guía de la OMS como revisiones sistemáticas en términos de profilaxis, lo recomiendan solo aquellos como de hiper-ultra riesgo de enfermar de influenza grave, y quienes les ponen este etiqueta son los adultos mayores de 85 años o en los casos de los niños que tengan múltiples factores de riesgo para hacer una influenza grave, o sea, un paciente inmunosuprimido, un paciente con una enfermedad pulmonar crónica bastante compleja, etc. Y oseltamivir está dentro de las recomendaciones como profilaxis también. Ojalá no llegáramos a la necesidad de tener que usar tratamiento para influenza, que ya vimos que tiene complicaciones e impacto hasta muerte, y debiéramos promover su prevención, y sabemos que la mejor forma es a través de la vacunación, pero para que esta vacunación sea efectiva necesitamos tener buenas coberturas, iniciar oportunamente las campañas en relación al periodo de circulación, porque mientras más, por un lado, o tardío o muy encima del periodo de circulación, la efectividad se va a ver comprometida. Esta es la composición de las vacunas para el hemisferio sur este año, y podemos ver que en el servicio público y en los hospitales y la indicación para los grupos de riesgo, personal de salud, etcétera, se está utilizando la vacuna trivalente, que este año es de la compañía Sinovac, pero en los vacunatorios privados y la venta privada de vacuna es la vacuna tetravalente, que le agrega a la trivalente el linaje Yamagata, que ya les mostré que no sirve de nada. Entonces, ¿en qué está nuestra estrategia de vacunación? Son los mismos del año pasado, no han cambiado, y para nosotros los pacientes pediátricos entonces son los lactantes entre 6 meses a 10 años aproximadamente, quinto básico, o los con morbilidad mayores que eso. Sin embargo, aquí tenemos una deuda. Este es la última reporte que hizo el Ministerio de Salud con respecto al análisis de la cobertura de las vacunas, y en niños, nuestros niños pequeños, que son los que tienen más riesgo de hacer una influenza más complicada, solamente alcanzamos una cobertura de un 70%, y en los escolares, que los tenemos más cautivos, llegamos a 80% aproximadamente. ¿Y por qué es importante vacunar? De nuevo, los estudios de Jara mostraron en esta población de niños entre 6 meses y 24 meses que la vacunación en este periodo de tiempo logró disminuir el número de casos de 43.000 a 14.000, o sea, aproximadamente un 34%, y las hospitalizaciones de casi 1.000 a 300, casi 1.000 hospitalizaciones a casi 300, o sea, y eso con una cobertura de un 68%. La eficacia varía entre alrededor promedios de entre 60 y 70%, variando de los tipos de vacuna y los grupos etarios. Voy a mostrar un poquito más en detalle. Destaqué aquí sobre todo los lactantes que comienzan su vacunación en su primer periodo, ¿verdad? Saben que la indicación es de 2 dosis separadas por un mes, y vean que no es irrelevante que tienen que recibir las 2 dosis. Cae la efectividad de un 62% a la mitad
si no completamos el esquema. O sea, no les estamos ayudando en nada el no insistir que deben recibir la segunda dosis. Si no la recibieron en ese periodo, al próximo periodo vuelven a tener que ponerle o intentar ponerle las 2 dosis, ¿ya? Hasta que no la reciban por primera vez. Con respecto a evitar influencias graves, o sea, riesgo de hospitalización, aquí podemos ver que en niños, en globo, la efectividad es de un 50% aproximadamente. Es mejor para influenza A que para influenza B, y dentro de la influenza A es mejor para la H1N1. Es mejor para los niños más pequeñitos y, por supuesto, cuando le achuntamos a la vacuna con la especie circulante es mejor y baja evidentemente la efectividad cuando no está contenido en la vacuna el virus circulante. Y también tiene un impacto significativo en mortalidad. ¿Y en quiénes? En aquellos que tienen comorbilidad. Esto, de nuevo, es población, estos son de varios grupos etarios, están incluidos los niños, pero quiero llamarles la atención como aquí hay distintas patologías que son parte de la comorbilidad, cómo cae la mortalidad en los pacientes vacunados de influenza comparado con los no vacunados. Y esta es mucho más efectiva para H3N2, luego para H1N1 y menos para influenza B. Entonces, para terminar, sabemos que los niños son los principales mantenedores de la transmisión del virus influenza en la comunidad, pero contestando la pregunta que me pidieron hacer, lamentablemente no tenemos muchos cambios, ¿verdad? Sigue siendo una enfermedad que, si bien en menor proporción que en los adultos mayores, puede ser potencialmente grave y con muerte en población pediátrica, particularmente en los niños con comorbilidad. El diagnóstico clínico para esta población no nos sirve y tenemos que promover entonces el diagnóstico etiológico, sobre todo en aquellos individuos que necesitamos iniciar una terapia con antivirales, que como ya mencioné son las influencias graves o los que están sin influenza grave pero tienen factores de riesgo importantes de evolucionar a ella. La forma más efectiva de prevenir es la vacunación, que previene tanto hospitalizaciones como muerte. No se justifica la vacuna tetravalente en el hemisferio sur y debemos promover la vacuna para alcanzar las coberturas necesarias con la efectividad que andamos buscando. Muchas gracias.